Bendiciones con todos. Tema 140 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la historia de Jacob, su familia, y hoy vamos a hablar de que llega nuevamente tristeza a la familia, ¿sí? Pero para poder seguir escuchando estos videos, suscríbase al canal. Hoy vamos a hablar la muerte de Raquel. Muere Raquel, la esposa amada de Jacob. ¿Qué les parece? Y para entender esta historia vamos a leer Génesis capítulo 35, versículo del 16 al 21. Escuche lo que dice. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Triste historia, ¿no? Se muere la esposa amada y eso no es nada más, es un dolor terrible, es algo que no se puede olvidar así nomás. Hay otras esposas, concubinas, pero nunca va a reemplazar a Raquel, la mujer que él ama. Se ha perdido una madre, José pierde a su madre tierno, pequeño, y Benjamín ni siquiera conoce a su madre, ni siquiera, porque al dar a luz su madre murió. Qué tristeza, ¿no? Aquí hay duelo, aquí hay que trabajar sobre ese duelo para superar tremenda pérdida. Pero así es la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios no podemos oponernos, porque siempre Él tiene el porqué. Siempre Él tiene la razón. Porque toma estas decisiones que nos entristecen muchas veces. Traen tristeza a nuestras vidas. Entonces, al dejar Betel, Jacob siguió su camino hacia el sur, en busca de sus padres, quienes habitaban en Hebrón. Pero en el camino sucedió algo que trajo tanta alegría como tristeza a Jacob. Alegría porque otro hijo de su esposa amada. Ya tiene los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Ya está formada la nación de Israel. Pero hay tristeza por la muerte de Raquel. Raquel dio a luz a su segundo hijo, pero ella murió en el parto. Miren, en aquella época no había avanzado la medicina tanto como hoy ha avanzado, ¿sí? Mujeres llamadas parteras eran las que se encargaban de auxiliar. No hay transfusión de sangre, no hay una inyección, no hay nada. Se muere Raquel. Antes de morir, Raquel llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi pena. Sin embargo, Jacob le cambió después el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así se le llama al hijo que estaba dedicado a ser la mano derecha del padre. Este permanecería a la par del padre en todo momento y le serviría en todo lo que necesitaba. Raquel murió cerca de Belén. Ese pueblo es muy significativo en la profecía bíblica. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel.
y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. En ese pueblo nació el rey David y luego también Jesús, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, queremos ver un asunto importante, porque tal vez el por qué Raquel murió. Raquel sale de escena. Veamos tal vez un porqué. Primero hablemos del poder de la lengua. En el día del nacimiento de Benjamín y de la muerte de Raquel, se cumplieron dos confesiones hechas por Jacob y Raquel. La primera, Raquel confesó que le sería añadido otro hijo. Sí. Génesis 30, 22, 24 dice: entonces Dios se le acercó a Raquel y Dios le escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo. Y ve, Jacob confesó que moriría quien se hubiera robado los ídolos de Labán. ¿Se acuerdan? La vamos a leer para recordar. Génesis 31, versículos 30 y 32 al 32. Y ahora, ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre. Pero, ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel se había robado los... Imagínense los dichos de la boca. La lengua tiene poder. Por lo tanto, debemos tener cuidado con lo que decimos y peor con lo que confesamos o prometemos. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Lamentablemente Raquel era quien había robado los ídolos de su padre. Y se cumplió los dichos que dijo Jacob en ese tiempo. ¿Qué les parece? Entonces, tenemos que tener mucha sabiduría de Dios. Prudencia para decir lo que tenemos que decir. Porque podemos enlazar la vida de otras personas, poner en peligro la vida de otras personas cuando optamos de esa manera. ¿Sí? Ahora, luego de enterrar a Raquel, ya hubo el sepelio, ¿sí? Seguramente hubo mucho llanto, mucho dolor. Seguramente ese dolor no va a pasar pronto, porque la muerte de una madre, la muerte de una esposa y amada todavía, eso no se va así fácilmente. Luego de enterrar a Raquel, Jacob siguió su camino hacia el sur, en busca de sus padres. Pero antes se quedó por un tiempo cerca de un lugar llamado Migdal Eder, que quiere decir torre del rebaño. Probablemente permaneció un tiempo allí para apacentar a sus rebaños en buenos pastos, probablemente. Lamentablemente allí aconteció otra tragedia. Dice Génesis 35, 22, y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo, y los hijos de Jacob fueron 12. Un hijo le faltó el respeto de manera muy fea a su padre. Se acostó prácticamente con su mujer, con su madrastra, por decirlo así. Se acostó, incumpliendo el mandamiento de honrar al padre. Eso fue terrible. Rubén cometió un pecado contra Dios y contra su padre. En esta ocasión le costó el derecho de la primogenitura. La perdió. Rubén
Tú eres mi primogénito, Génesis 49, 3, 4. Mi poderío y el principio de mi vigor. Prominente en dignidad y prominente en poder. Incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Qué cosa tan terrible. Mire la pasión, los deseos de la carne a dónde puede llevar. Mire cómo los primogénitos van perdiendo esta categoría. Esaú perdió, no le interesa porque era carnal. Este perdió porque era carnal. La pasión le dejó llevar y cometió esta vileza en contra de su padre. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 10 dice: y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura le fueron dados a los hijos de José. Mire, hijos de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de la primogenitura. Ahora regresa a la casa de su padre. Después de estos dos acontecimientos feos, tristeza por la muerte de Raquel y después amargura, coraje por lo que hace este hijo, Rubén, regresa a la casa de su padre. Jacob decidió no perder más tiempo e ir a la casa de su padre Isaac. Llega a tiempo, antes que su padre muera, pero Isaac falleció poco tiempo después, como si estuviera esperando a ver a su hijo para poder descansar en paz. Génesis 35, 27 y 29 dice: Jacob fue a su padre Isaac en Manre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Y vivió Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió. Y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Este es un video un poco triste, ¿no? ¿Quién se alegra con la muerte de alguien? Peor la madre, la esposa amada. Y encima no han terminado el duelo, Rubén comete tremendo agravio. Se acuesta con la mujer de su padre. Mire, todos estos acontecimientos están de alguna manera haciendo crecer a Jacob. Acuérdense que está formando la nación de Israel. Dios lo va puliendo, lo va formando. Dios permite estas cosas muchas veces en nuestras vidas para darnos formas. ¿Sí? No han sido suficientes los 20 años en el desierto. ¿Sí? Dios va a hacer otros desiertos en nuestras vidas para pulirnos. Pero Él está allí diciéndonos el porqué de estas situaciones. Entonces, busquemos al Señor. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Sí? Reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como aquel que derramó la sangre para redimirme, como aquel que venció la muerte al tercer día, como aquel que vendrá por segunda vez para llevarnos a la patria celestial. Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, para que usted acepte al Señor como su Señor y Salvador. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Señor y Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo: Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora usted aceptó a Cristo, venga la palabra de Dios. Mire estas historias, cuánta enseñanza hay para nuestras vidas. En la vida de
Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, en la vida de Sara, en la vida de Raquel, en la vida de Rebeca, en la vida de Lea, en la vida de todos estos personajes que encontramos acá. Venga la palabra de Dios desde que ella le enseñe, crezca a través de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, busque aplicarla a su vida y después predicarla. Alabe al Señor, alábele, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración, que Él le va a responder. Él le va a responder porque Él le ama a usted como usted no se imagina. Y venga a la iglesia, traiga a su familia. Acá hay espacio para ustedes, para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Si está lejos, suscríbase a este canal. Ahí hay más de 1000 videos donde usted puede escuchar las palabras del Señor. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos regalas esta valiosa, maravillosa palabra que nos enseña cuántas cosas maravillosas. También nos enseña de los errores que cometieron estos hombres de fe, mujeres de fe, para aprender de eso también, mi Dios. Es que así de maravillosa es tu palabra, que tienes mensajes importantes para nuestras vidas. Y este mensaje que va a ser enviado, Señor, a través de las redes sociales, regrese con una cosecha para gloria y homenaje de tu nombre, Señor. Sí, Padre Santo, que esta palabra cumpla su propósito para el cual tú la has enviado, mi Dios. Sí, Padre Santo, te damos gracias por esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.